Bueno, Fede, lo primero para preguntarte, el presidente llegó, entiendo, a Cuba en horas de hoy. Una reunión que tiene qué concepto o con quiénes. Bueno, es un espacio internacional que se llama G77 más China. Básicamente es un foro multilateral donde se reúnen los países de lo que se denomina el sur global, que vendrían a ser los países que antes eran considerados del tercer mundo o países en vías de desarrollo. Es un foro importante, destacado a nivel internacional, que permite una discusión más franca y abierta en el marco de cómo se viene reconfigurando la geopolítica a nivel internacional. La posibilidad de que en este caso la presidencia, hay que recordarle a la audiencia, en este caso la presidencia es rotativa dentro de las distintas regiones de los países que componen el grupo, y en este caso le toca nada más y nada menos que a Cuba, un país que ha hecho de las posiciones alternativas frente al poder imperial norteamericano, pero también de su propia autodeterminación en relación a su modo de desarrollo, un emblema desde la revolución del 59 para acá. Entonces no deja de ser también eso un elemento simbólico y político a destacar. Y yendo a la agenda, en términos más concretos, bueno, básicamente el tema de esta cumbre tiene que ver con la producción de conocimiento, la innovación científica y el impacto que esto tiene en el desarrollo económico, y creo que va un poco a uno de los ejes centrales de la discusión geopolítica hoy en el mundo, que tiene que ver con el peso que tiene la tecnología en el desarrollo de los países y también en la soberanía de esos países. Recordemos, por ejemplo, una de las principales tensiones que hoy tiene Estados Unidos y China está centrada en el uso de la tecnología para las comunicaciones, el llamado 5G, que se popularizó un poco. Bueno, hay distintas tecnologías sobre cómo organizar las telecomunicaciones para esta nueva forma de comunicación de Internet, que va a permitir adelantos y tecnologías que hoy apenas son embrionarias, como por ejemplo la llamada Internet de las cosas, ¿no? Que a través de los dispositivos digitales se puedan manejar máquinas a distancias enormes, bueno, y una serie de otras cuestiones que van a significar un salto en términos productivos muy grande. Bueno, la pregunta ahí o la discusión es, ¿toda esa tecnología de comunicación se va a hacer con tecnología china o con tecnología norteamericana? Bueno, esa es una discusión muy importante que hoy atraviesa el mundo. Cada país tiene que definir. Por ejemplo, la Argentina, en este caso, ya abrió la licitación respecto de qué tipo de tecnología va a ser. Y esto es a modo de ejemplo para entender cómo el lema de esta cumbre, donde se van a tratar muchos otros temas también, pero la cuestión de la tecnología y la producción de conocimiento, que uno por ahí la tiene como algo medio lejano, es sin embargo hoy el centro también de un debate geopolítico de primer orden. Qué interesante lo que decís. Vos sabés que ayer teníamos la apertura de una charla con el doctor Jorge Rachid, en donde, de acuerdo a su expresión, una columna que normalmente nos envía o nos comparte a propósito de entender un poco también estos espacios, habla de la vertiginosidad del mundo, acontecimientos frente a un nuevo orden internacional, en donde la Argentina aparece como un campo de disputa geopolítico. ¿Cómo podemos encuadrarlo esto según tu criterio? Bueno, me parece que eso está claro. Para plantear, digamos, un panorama a nivel internacional, estamos en una situación donde hay una reconfiguración del orden mundial, la competencia estratégica entre China y Estados Unidos, la redefinición del rol de Europa, en este marco el conflicto que aparece abierto entre Rusia y Ucrania. Todo eso va generando una debate sobre cómo se tiene que organizar el mundo, y ahí aparece el famoso debate entre la unipolaridad y la multipolaridad. La Argentina, digamos, yo entiendo y creo que vamos a coincidir en eso, tiene que abogar por un orden más equilibrado, multipolar, donde no haya una sola potencia hegemónica que defina a partir de sus intereses particulares el ordenamiento general, sino que tenemos que avanzar hacia que haya distintos polos de poder a partir de las realidades específicas de cada lugar y en defensa de los intereses nacionales y regionales también de cada uno de los casos. Y la otra gran discusión tiene que ver con la cuestión de los recursos naturales. Hay una nueva demanda producto de estas nuevas tecnologías de
elementos novedosos, como pueden ser el litio, las tierras raras, que son elementos clave para la construcción de semiconductores, para la construcción de baterías, pero también hay una demanda por los recursos clásicos, como es la energía, que obtener energía a bajo costo es clave para mantener la competencia de la industria. Bueno, todas estas cosas la Argentina la tiene. La pregunta es si la Argentina, en la participación en estos foros internacionales, pero sobre todo también a partir de la definición de su política exterior, que se toma a partir de quién ocupa el gobierno, va a tener las capacidades y la estrategia suficiente como para que esos recursos que la Argentina tiene y esas capacidades que la Argentina tiene puedan entrar en juego en función de la defensa de sus intereses nacionales, o si van a quedar subordinados a una estrategia que se define afuera del país. ¿Cuánto tiene de importancia el aspecto regional, Federico? ¿Y sabes a qué me refiero? A que ayer tenía una charla con Teo González, un periodista en Colombia. Desde Bogotá nos comentaba esta analogía que existe entre las economías de un lugar y del otro, hablo de Colombia y la Argentina, porque mencionaba claramente que existen en Colombia, y contra eso hay una disputa, ¿no? Obviamente de carácter ideológico en primera instancia, en donde obviamente Petro tiene que ver con su aspecto, digamos, de inclinación social diferente de los gobiernos anteriores, y me refiero a que las empresas multinacionales extraen el petróleo, se lo llevan y le devuelven nafta a Colombia, en esta tan mentada cuestión vinculada con los recursos naturales. Además, nos mostraba un panorama muy pesimista en cuanto al crecimiento de la deuda, la gran deuda que tienen. Da la sensación de que estábamos mirándonos en nuestro propio espejo. Sí, bueno, efectivamente la importancia que tiene este foro, por ejemplo, el G77 más China, es que son todos países que tienen problemas más o menos similares, digamos. Por eso me refería a que son países del llamado sur global o países en vías de desarrollo, porque todos tienen esta necesidad de ganar en materia de autonomía en el escenario internacional para tener mayores capacidades para construir sociedades más integradas, más justas, que puedan dar lugar a las demandas que tienen sus poblaciones. Y cuando uno se plantea y se mira con sus pares regionales, se da cuenta que muchos de estos problemas, como bien mencionabas vos en relación al caso de Colombia, son compartidos, pero también son compartidas las soluciones, y ahí está el punto, me parece, más importante para destacar. Si uno piensa en la Argentina y su industria, ¿a quién puede exportarle valor agregado la Argentina? ¿A quién le exporta productos industriales? Claramente las exportaciones industriales y de valor agregado de la Argentina se producen a países de desarrollo de escala similar a la Argentina. Está claro que la Argentina va a ser muy difícil que pueda exportarle tecnología, salvo en nichos muy precisos, que también existen, ¿no? Como es el caso de los reactores nucleares que produce la Argentina, u otro tipo de tecnología donde la Argentina es de punta, pero la mayor parte de los productos de valor agregado se exportan a países como Colombia, a países como Perú, a países como todos los países de desarrollo medio que son equiparables a la Argentina en nuestra región. Entonces también ahí tenemos una clave para entender cuál es la vocación que orienta el proceso de integración. No es solamente un tema de identidad política o de afinidad ideológica, sino que tiene que ver con una cuestión de intereses materiales y de conclusiones prácticas, de necesidades inmediatas, que es en qué mercado la Argentina puede exportar algo que no sean materias primas, y a los países de desarrollo similar a los nuestros, y muchos de ellos están en nuestra región. Entonces, creo que defender la idea de una perspectiva de integración regional, o defender en foros como el que va a participar el presidente argentino, el G77 más China, este tipo de posiciones no solamente son una cuestión ideológica, como nos quieren hacer creer en algunos sectores de la derecha, sino que es una cuestión práctica. Si queremos un país industrial, si queremos un país que pueda exportar valor agregado, tenemos que orientar nuestras relaciones a los países que son similares de desarrollo de los nuestros. Cambio un poquito la temática de los productos, y me refiero a que me llegó una info, Rodrigo Páez, le mando un abrazo grande, porque siempre me nutre de información de estas características, en donde Argentina retoma el comercio de productos aviares con Emiratos Árabes y Sudáfrica a partir de la
restitución del estatus sanitario argentino como país libre de influenza aviar. Esto también es una cuestión que en un futuro no muy lejano puede traer recursos, traer dólares a la Argentina. Sí, bueno, este tipo de noticias son importantes porque en el mundo hay, digamos, está organizado el comercio internacional a partir de una serie de reglas, ¿no? Que se fueron consolidando en esta idea de la globalización, que tiene una orientación bastante neoliberal, que básicamente se organiza en la Organización Mundial del Comercio y que tiende a que el comercio sea, entre comillas, libre entre los países. Eso es en principio es una cuestión bastante falaz, porque los países no son iguales entre sí para poder comerciar. Pero bueno, aceptando esa libertad de comercio, los países luego tienen políticas proteccionistas de distinto tipo. Una de las formas de proteccionismo encubierto o aranceles encubiertos tiene que ver con las reglas que vinculadas con lo sanitario, ¿no? Entonces, hay veces que es real que en distintos países puede haber una epidemia que afecta a determinada producción, ya sea de porcinos o ganado vacuno, o en el caso que vos mencionás de las aves, pero hay veces que es simplemente darte el certificado o no de sanidad para eso, es en realidad encubre una forma de bloquear el comercio con esos países. Entonces, esta noticia que vos mencionás es importante y se vincula a varias otras donde aparecen estas, lo que se llaman barreras pararancelarias, que muchas veces tienen que ver con la cuestión sanitaria, otras veces tienen que ver con normas de calidad, que le permiten a la Argentina en este caso ganar un nuevo mercado vinculado con la cuestión aviar en Medio Oriente. Cuando uno analiza el escenario internacional vinculado con lo electoral, inevitablemente uno tiene que hablar de Milei. Cuando hablamos de Milei, hablamos de las expresiones. Volvió a decir de China, de Brasil, que no va a negociar con comunistas, etcétera, etcétera. Yo digo que normalmente y para adentro se pega un tiro en las patas, pero uno imagina a las autoridades de Brasil o de China en donde se les ríe las patas. Me da la sensación. ¿Qué pensás de esto? No, seguro. Evidentemente el tema Milei es un problema nuestro, que tenemos que resolver los argentinos. Sí. Pero las posiciones que a veces tiene Milei dan para la reflexión, porque se suele acusar a las fuerzas del campo popular, del nacional y popular, etcétera, de que tienen anteojeras ideológicas que le impiden desarrollar políticas prácticas en beneficio del país. Pero sin embargo, si escuchamos estas declaraciones de Milei, que tiene anteojeras ideológicas, es el que supuestamente encarna los valores del libre mercado y la economía novedosa, etcétera. Pero fíjense que por una cuestión totalmente ideológica está planteando que la Argentina se quede sin los dos principales mercados que hoy le permiten abastecerse, y no solo eso, sino también que son socios políticos clave para entrar, por ejemplo, en el escenario del BRICS, en el marco del cual la Argentina ha sido invitada a participar y va a comenzar a ser miembro parte a partir de enero. Bueno, hay muchas cosas en juego en esta elección también. Entonces, por un lado, un tema geopolítico, por otro lado, un tema estratégico, y por otro lado, una cuestión de anteojeras ideológicas que nos impiden defender con pragmatismo, pero con firmeza, los intereses nacionales en este mundo en crisis. Entonces me parece que estas declaraciones de Milei, por un lado, digamos, algunos lo escandalizan, otros lo dicen, bueno, mirá lo que dijo este loco, pero a mí me parece que lo que hay que hacer es darse cuenta que con ese tipo de declaraciones se deconstruye la imagen que él mismo quiere vender, ¿no? Un hombre del mercado, que conoce cómo se mueve el mundo, que él sí que sabe de economía, que pone las anteojeras ideológicas para objetar relaciones comerciales y relaciones geopolíticas que son una enorme oportunidad para la Argentina y se construyen desde la defensa de la soberanía nacional y no desde la sumisión a los intereses que también hay en esos países, naturalmente. Federico, un poco para ir cerrando, una reflexión a propósito del camino que va llevando Massa en esta dualidad de función en cuanto a gestionar por un lado leyes por acá, beneficios para los jubilados, para los obreros, para con la tarjeta poder comprar a partir del lunes con un descuento del IVA, con el reintegro de eso, en medio de todo esto, el camino electoral, la militancia. Bueno, ¿qué frutos va recogiendo o qué puede pasar de aquí para adelante?
Bueno, me parece que el ministro ha hecho una serie de anuncios en los últimos días de enorme importancia y relevancia, que combinan, por un lado, la vocación de atemperar los efectos que la devaluación forzada por el Fondo Monetario produjo sobre los salarios del conjunto de la población, pero particularmente sobre los sectores de menores ingresos y más vulnerables. Por un lado está este tipo de medidas, y por otro lado hay una definición de proyectos de carácter estratégico para el país. Volviendo al tema, por ejemplo, de producción de conocimiento y de ciencia, se anunció hace pocos días, creo que fue el martes o el miércoles, el envío de un proyecto de ley que asegura una inversión en materia educativa para la Argentina del orden del 8% del PBI, dentro de la cual 1.5 implica el fortalecimiento de la educación superior. Me parece que esto es un elemento central cuando del otro lado hay candidatos que están proponiendo arancelar las universidades y darle vouchers a las escuelas para transformarlas en una especie de mercado escolar, lo que va a permitir, en caso de que se consolide esta inversión en materia educativa, es hacer realidad una promesa que Mauricio Macri realizó y nunca cumplió, que es, por ejemplo, el fortalecimiento de los segmentos educativos para las primeras infancias. Estamos llamando a los jardines de infantes, que es donde se produce principal situación de desarrollo cognitivo y afectivo de los niños, que luego van a asignar las capacidades que van a tener a futuro en toda su vida. Todos sabemos que en los primeros meses, los primeros años de vida, las diferencias en el acceso a la educación, en el acceso a los cuidados que tiene que proveer un entorno educativo como los jardines de infantes, son determinantes para el desarrollo de nuestros pibes. Entonces me parece que, como esos muchos otros anuncios que ha hecho que van al bolsillo directo de la mayoría de las personas, que se combina, por un lado, medidas reparativas, producto de la devaluación forzada por el Fondo Monetario Internacional, y por otro lado, ideas estratégicas respecto de en qué país queremos vivir y cuál es el futuro que imaginamos para la Argentina. Creo que ahí hay mucha vocación, el candidato está poniendo todo en la cancha, me parece, y me parece que la discusión o la tarea que nos queda a los que tenemos un compromiso político y que podemos aportar desde algún lugar, es dar esta discusión con la gente que está enojada, con la gente que quizás con razón o a veces sin razón piensa en las soluciones mágicas, en el voto bronca, porque muchas de esas personas, por ejemplo, que votaron a Milei, en realidad no coinciden con las propuestas de Milei, pero lo votan porque expresa la rebeldía o porque expresa el descontento o porque son antiperonistas. Bueno, hay distintas razones por los votos de Milei, pero no coinciden con todos sus planteos políticos e ideológicos. Entonces, dar la discusión, profundizar el debate con el primo, con el abuelo, con el tío, con el sobrino, con los jóvenes, respecto de las implicancias que tiene ese voto y las discusiones que están en juego, me parece que hoy es central, no solo para la elección, sino también por lo que se llama la batalla cultural y el estado de conciencia de nuestro pueblo, ¿no? Que es, bueno, un país que se deja guiar por un tipo que con una motosierra y va regalando dólares falsos con la cara de él y que tiene estas propuestas alocadas que solo le sirven para instalarse en los medios, porque muchas veces dice barbaridades que ni sus propios votantes creen, pero le sirven para instalarse en los medios. Todo eso genera una cultura de la despolitización. Me parece que frente a eso nosotros tenemos que dar una discusión en línea con lo que viene planteando Sergio Massa, pero también Cristina Kirchner, bueno, todo el peronista en su conjunto, en un marco de unidad, como se ha visto en los últimos días. Me parece que eso es central para la tarea que tenemos para adelante.